Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paulina Galás, soy psicomotricista de Down Sede Providencia y hoy hablaremos de un tema muy importante para todos, como es los roles que cumplen ciertos actores dentro del desarrollo infantil. Para eso vamos a tomar tres actores, que son la familia, la escuela y el psicomotricista, para ver algunas aproximaciones sobre este desarrollo infantil y cómo cada uno de ellos interviene en su desarrollo. Valga su redundancia. Recuerden que las preguntas después las pueden hacer a través del canal de YouTube, donde será subida esta presentación. ¿Ya? Para comenzar, como bien dice el título, vamos a ver cuáles son los roles de la familia, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño acercamiento a lo que es el desarrollo infantil. Entonces, ¿qué es el desarrollo infantil? Es un proceso activo, único para cada niño, expresado por la continuidad y los cambios en las habilidades motoras, cognitivas, psicosociales y del lenguaje, con adquisición cada vez más compleja en las funciones de la vida diaria y en el ejercicio de su rol social. ¿Qué quiere decir esto? Un poco que es todo el proceso que vive el ser humano desde que nace hasta que se desarrolla completamente, ¿ya? Los primeros años de vida de un niño son cruciales para que este desarrollo sea óptimo, ya que es en esta etapa donde tenemos la mayor cantidad de neuroplasticidad en las neuronas y puede haber una mejor conexión y un mejor desarrollo para este niño. ¿Cuáles son las características de este desarrollo? Bueno, este desarrollo es evolutivo, vale decir que puede ser en etapas, ya sea como lo ven en el dibujo, donde un niño nace, se empieza a desarrollar, empieza a tener ciertos cambios en su desarrollo que lo van a llevar, ¿cierto?, a adquirir, por ejemplo, distintas posiciones, ya sea estar siempre en una primera instancia acostado, luego realizar giros, poder empezar a ponerse más de pie, para ya llegar a lo que es la caminata. Posteriormente, esta evolución puede ser, como les decía, en etapas, lo que recién vimos, puede ser en periodos, en estadios, y esto puede ser progresivo o acumulativo, ¿ya? Habitualmente los niños comienzan una progresión cuando son pequeños. Van, como ya les decía, desde que son bebés hasta que ya caminan, o puede ser acumulativo, porque cada etapa la van desarrollando de una forma mejor. Por ejemplo, si al principio desarrollaban un tipo de salto, puede ser que con el tiempo y con la progresión de ese salto lo vayan haciendo cada vez mejor. ¿Ya? Las etapas son jerárquicas. ¿Qué quiere decir esto? Que van desde lo más simple a lo más complejo, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando un niño es pequeño, primero va a jugar solamente con los materiales más simples, o sea, puede jugar, por ejemplo, con sus manos, puede jugar con un cubo, pero a medida que el niño va creciendo, va eh, adquiriendo etapas mucho más desarrolladas, como por ejemplo, si ustedes miran en el dibujo, puede ser el empezar a contar, aprender matemáticas, entonces va desde lo más simple a lo más complejo. Cada etapa es prerequisito de la siguiente. ¿Cómo resolvemos esto? ¿O qué quiere decir esto? Que cada etapa necesita de una etapa anterior para poder superar, ¿ya? Esto, por ejemplo, si el niño cuando es pequeño y está recién nacido, él, por ejemplo, no sé, empezar a conocer su cuerpo, no podría verse sus manos. Entonces, esto, por ejemplo, no lo llevaría al giro, no lo llevaría a sentarse, no lo llevaría a hincarse en una etapa posterior. Después no lo llevaría a pararse y posteriormente a caminar, ¿cierto? Porque la caminata es lo que lo va a llevar a la exploración y con eso al aprendizaje. Entonces, por eso cada etapa es prerequisito de la siguiente. Si una etapa no se cumple a cabalidad,
la siguiente etapa presenta algunas deficiencias que nosotros, como las personas que vamos a estar encargadas de ese niño, necesitamos subsanar para que su desarrollo y su crecimiento sea de una forma óptima, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si un niño se demora en su desarrollo psicomotor, sus etapas de aprendizaje van a ser mucho más tardías, ¿ya? Entonces es ahí donde cada etapa es prerequisito de la anterior. Si no cumple la anterior, difícilmente va a cumplir la que sigue. O sea, no podemos pedirle a un niño que no se sienta, por ejemplo, que camine. Eso va a ser imposible, porque si no se sentó, no va a tener la estabilidad del tronco que necesita para posteriormente pararse o caminar. ¿Cómo se evidencia la evolución? ¿Ya? Al ser un proceso neurológico complejo, su evolución se va a evidenciar en todas estas características que yo tengo acá. ¿Ya? Como por ejemplo, en un desarrollo postural correcto, ¿ya? Vamos a empezar a tener la adquisición de la musculatura del tronco, ¿ya? De la musculatura del cuello para poder empezar a mirar, ¿ya? Ponernos en una posición más horizontal. Vamos a tener un desarrollo de los patrones de acción, por ejemplo, un desarrollo motor, que era lo que ya estábamos viendo, un desarrollo de la expresión motricia, ¿ya? Que es cómo el niño se puede ir moviendo cada vez mejor, un desarrollo de las habilidades sociales, que es súper importante porque mediante las habilidades sociales el niño va a empezar a conocer nuevas personas, nuevos entornos y nuevas situaciones que le van a ir poniendo más dificultades cada vez para ir alcanzando su desarrollo. Va a tener un desarrollo psicológico también, un desarrollo de la emocionalidad, un desarrollo del grafismo, ¿ya? O sea, cómo él va a ir escribiendo y con eso adquiriendo ciertas capacidades, como por ejemplo la capacidad del lenguaje, la capacidad de la imaginación, de la escritura, ¿ya? Mediante el grafismo se pueden construir varias cosas. Va a tener un desarrollo del lenguaje, ¿ya? Entonces, para poder el niño ir adquiriendo cosas, necesita hablar, o sea, necesita pedir. Así que estas van a ser como, así se va a evidenciar la evolución del niño en su desarrollo infantil. Y por último, el desarrollo es observable y evaluable. O sea, no es una cosa que sea efímera, ¿ya? No es algo que no se pueda ver. Nosotros vamos viendo cómo el niño va evolucionando mediante ciertas características. Por ejemplo, nosotros podemos decir, no sé, hoy día mi hijo estaba acostado y mañana va a estar sentado. Entonces ahí ya tenemos una evolución, ¿cierto? ¿Y cómo lo vimos esa evolución? Mediante la observación. Lo observamos, pero además existen muchas herramientas para evaluarlo, como son cuando uno lleva a los niños a la enfermera, que les realizan, por ejemplo, una EDP, un TEPSI, o varias pautas de evaluación que va a depender de lo que nosotros queramos ver, ¿ya? Esto nos va a permitir que podamos hacer en ellos una intervención, ya sea por las etapas de desarrollo que quedaron pendientes o que necesitan desarrollar, una prevención, ¿ya? Para futuras etapas que el niño necesite desarrollar, y una adecuación de la experiencia según la edad y las necesidades de los niños y las niñas. Porque todas las etapas no son iguales y no todas requieren las mismas experiencias para poder desarrollarse. Entonces, dependiendo de eso, es cómo nosotros vamos a intervenir en ese niño para que pueda desarrollarse de una forma óptima. ¿Ya? A grandes rasgos, como son aproximaciones principalmente, vamos a ver lo que son el rol de los padres, ¿ya? Los padres son las personas que deberían garantizar el desarrollo óptimo del niño. Ya se supone que son los garantes de derecho del desarrollo de los niños. O sea, van a ser las personas que deben garantizar que esto se cumpla a cabalidad. ¿Y cómo hacen eso los padres? Lo hacen mediante el cuidado, ya sea previniendo que les pase algo, o viendo su cuidado personal, su cuidado en la parte alimenticia, ¿ya?
viendo todas las necesidades que el niño necesita y cubriéndolas. Mediante la asistencia, o sea, prestando la asistencia que los niños necesitan en el momento que lo necesitan, ¿ya? Mediante la protección, asegurando que al niño no le va a ocurrir nada mientras que esté con estos padres que le dan este núcleo segurizador. Garantizando además lo que es el desarrollo, ¿ya? Como bien hablábamos anteriormente, el desarrollo es súper importante en los niños porque van a hacer que este niño posteriormente sea un adulto con un rol social muy importante dentro de esta sociedad. Entonces, si nosotros garantizamos un óptimo desarrollo en el niño, vamos a hacer de este pequeño un adulto que sea un agente en la sociedad muy importante. También los hacemos mediante la orientación, ¿ya? Guiando al niño por el camino, por el mejor camino para su desarrollo, ¿ya? No sé, a lo mejor puede ser llevándolo llevándolo a las cosas que a él le gustan hacer. Por ejemplo, si hay un niño que le gusta jugar fútbol, para que él vaya viendo y sabiendo más o menos qué es lo que quiere ser en el futuro, ¿ya? A lo mejor va a ser un futbolista, a lo mejor va a ser una bailarina, a lo mejor va a ser un actor. Entonces, mediante la orientación que los padres le vamos dando, ellos van a ir viendo y desarrollando sus capacidades para ser un agente en la sociedad. Y sobre todo, el rol de los padres más importante es en la educación, porque si bien el cuidado es una parte fundamental de los niños, del desarrollo de los niños, la educación también juega un rol muy fundamental. Entonces los padres deben ser los garantes del derecho de esta actividad, ¿ya? Como es la educación. O sea, si un niño que no se eduque es un niño que va a dejar de aprender y va a dejar de superar etapas que necesita para una etapa posterior. Por ejemplo, si un niño va al colegio y deja el colegio y, por ejemplo, no va a la enseñanza media, no va a la universidad, va a tener menos recursos y menos herramientas para enfrentarse al mundo que le sobreviene en un tiempo posterior, ¿ya? Va a ser un adulto que a lo mejor va a encontrar un trabajo que no es tan óptimo para él, o él no es lo que él quería. Entonces, si nosotros les damos todas las herramientas cuando estos niños son pequeños, podemos hacer de este desarrollo un mejor desarrollo para ellos en el futuro. Un pequeño acercamiento también puede ser al rol el rol de la escuela. La escuela es, como ya lo dijo mi compañero en la charla anterior, es un garante de derechos a la educación. La educación es un derecho para los niños, ¿ya? Es súper importante que este derecho no sea vulnerado, porque de eso depende el correcto desarrollo de los niños. Entonces, ¿qué nos va a garantizar la escuela? Que este desarrollo en los niños, tanto sea en el ámbito estudiantil como de sociabilización, sea correcto, ¿ya? Porque va a permitir, le va a dar la instancia a los niños para que esto ocurra y va a permitir que el entorno en el cual el niño se desarrolla sea óptimo. Y además, el rol de la escuela también va a ser que asegure un espacio libre de expresión. Porque no es lo mismo un niño que está en una casa, un niño que está en una escuela. Se comportan de forma distinta, hacen cosas distintas. Entonces es aquí donde el niño puede hacer cosas a lo mejor que en la casa no las hace. Puede a lo mejor dibujar de forma mejor, puede, no sé, jugar con sus compañeros, compartir, que es súper importante para su desarrollo. Entonces, la escuela es la que me debe garantizar esta situación, este espacio de libre expresión para ellos. ¿Ya? Y finalmente, lo que más me convoca a mí, que es el rol, o mi rol dentro del desarrollo infantil, va a ser el rol del psicomotricista. O sea, ¿cuál es el rol que yo cumplo en el desarrollo infantil de los niños? ¿Por qué yo en el fondo estoy aquí? ¿Por qué los niños necesitan, dentro de su desarrollo de primera infancia, digámoslo así, sesiones con psicomotricistas? ¿Por qué nos integran
al desarrollo de los niños o a la educación de los niños. Y es porque este profesional, que soy yo en este caso, y mi compañero en la otra sede, pretendemos mediante la mediación corporal desarrollar actividades del individuo, como por ejemplo la inteligencia, la comunicación, la afectividad y el aprendizaje mediante el movimiento expresivo. Porque ustedes saben, como ya lo habíamos conversado en lo que era la psicomotricidad, el desarrollo de los niños en psicomotricidad principalmente se ve mediante el juego. ¿Ya? El juego es la puerta de entrada a lo que es un universo distinto a los niños, porque es su conexión con el mundo exterior. Ellos a través del juego van a expresar lo que su mente quiere decir, o a lo mejor nos van a expresar situaciones que ellos no pueden transmitir mediante la forma verbal, pero sí mediante su cuerpo, mediante sus acciones, mediante sus juegos. Entonces es aquí donde nosotros debemos intervenir y vamos a ir viendo cómo lo realizamos mediante las evaluaciones que realizamos y mediante ciertas herramientas que nos da nuestra formación de psicomotricista para enfrentar este diario vivir del niño y poder acompañarlo y adquirir las etapas que el niño necesita, ya potenciar estas etapas y poder superarlas de forma óptima para la siguiente, que era un prerequisito del desarrollo infantil, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo realizamos? ¿Cómo realiza el psicomotricista cómo interviene en este desarrollo infantil? ¿Ya? Mediante la capacidad, por ejemplo, de observación y escucha. Porque si bien ustedes nos ven de repente en la sala, nosotros muchas veces estamos observando lo que el niño hace, sobre todo en las primeras 2 o 3 sesiones. Tenemos que ver cómo el niño llega, qué es lo que es capaz de hacer, qué es lo que es capaz de tomar, cómo se enfrenta al medio, cómo se relaciona con los materiales, cómo se relaciona con los otros niños. Entonces, mediante la observación y la escucha propiamente tal de lo que el niño me quiere decir, yo voy viendo cuáles son estas falencias de su desarrollo. Entonces, cuando hay escucha, hay observación. O sea, yo tengo que ser muy hábil en ese sentido porque es la única forma de que podamos comprender lo que el niño expresa a lo largo de la sesión y del juego. Esta capacidad de observación y escucha es básica para ofrecer una intervención ajustada que facilite la maduración del niño o de la niña, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les decía, mediante esto nosotros vamos a saber qué es lo que el niño necesita y hacia dónde va. La observación se da principalmente cuando el motricista es capaz de pararse un minuto en la acción, en lo que estamos haciendo, o sea, hacer altos para observar, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en medio del juego, yo tengo que pararme un segundo y observar qué es lo que está realizando el niño. Porque a lo mejor, por ejemplo, el niño está en un juego más del tiempo necesario, porque necesitan revivir muchas veces una situación. O sea, por ejemplo, hay niños que en la sala solo construyen, por ejemplo, y construyen. Entonces a lo mejor es ahí donde yo tengo que apuntar para ver por qué ese niño necesita esa construcción. A lo mejor es una construcción interior que él necesita desarrollar. ¿Ya? Y la escucha se da principalmente cuando el psicomotricista es capaz de descentrarse de sí mismo para poder situarse en el lugar del otro, ¿ya? Para entender cómo se está sintiendo, ofrecer una respuesta que lo ayude a evolucionar a partir de la relación afectiva que se produce. O sea, yo como psicomotricista siempre tengo que estar disponible para el niño, tengo que descentrarme de mí mismo, o sea, salir de mí y ponerme en su lugar. Por eso nosotros dentro de la sala no somos un adulto que tenga un nivel jerárquico. O sea, por ejemplo, yo no soy la profesora, no, yo soy Paulina. Yo soy Paulina y juego como él me lo pide. O sea, yo estoy a su nivel, ¿ya? Yo dentro de la sala nosotros somos partners, somos amigos, nosotros creamos juntos, ¿ya? Porque yo necesito observar qué es lo que él me está queriendo mostrar, en el fondo.
Y es por esto que debemos percibir al niño de una forma global, ¿ya? Ya que es así la única forma que lo vamos a poder ver en su totalidad. O sea, como les decía, yo tengo que ver cómo el niño se relaciona con los materiales, con sus compañeros, conmigo misma, si cuida su cuerpo o no lo cuida, si a lo mejor está en la conducción de un compañero y él la pasa a llevar, si tiene ciertos límites, ¿ya? Que necesitamos para una buena convivencia en el futuro, porque poner límites no es exigir, no es poner reglas, es solamente delimitar ciertos espacios donde el niño o tener ciertas actitudes, mostrarle al niño que hay ciertas actitudes que él no puede hacer. Entonces esos son límites claros. Lo realizamos además a través de la expresividad motriz, que es la expresión del pensamiento a través del movimiento, que era lo que ya habíamos visto. Es la relación que el niño establece con el mundo exterior. Es como el niño expresa sus pensamientos a través del movimiento, ¿ya? Para ello nosotros debemos leer tanto el lenguaje corporal que el niño me está refiriendo, la relación con el material, la ocupación del espacio, del tiempo, cómo coordina los espacios en que se desarrolla, la relación con sus pares y el adulto. ¿Ya? Nosotros tenemos todas estas herramientas en el fondo para observar al niño y ver qué es lo que él necesita de mí. Mediante la utilización de distintas estrategias, porque nosotros, si bien la mayoría nos ve y los niños juegan en nuestra sala, nosotros tenemos ciertas herramientas que ocupamos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo ocupo con este niño en la implicación del juego para ver su evolución? Van a ser las siguientes, porque yo dentro de ese juego me convierto en un compañero simbólico para favorecer su maduración, ¿ya? Yo necesito ser un igual a él. Yo voy a estar disponible para lo que él me necesita. O sea, si él me dice, por ejemplo, no sé, estamos en el refalín, por ejemplo, y él me dice, ¿te puedes tirar tú primero? Y yo obviamente me voy a poder tirar primero, porque a lo mejor él necesita comprobar y cerciorarse de que esa es la forma adecuada que lo debe hacer. Entonces yo trato con mis herramientas de darle las mejores formas posibles. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos como psicomotricistas? Por ejemplo, es la colaboración y el acuerdo, principalmente en el juego. O sea, por ejemplo, si desde un principio nosotros tenemos reglas, entonces nosotros nos ponemos de acuerdo en esas reglas. O sea, nosotros decimos al principio, recuerda respetar al compañero, respetar tu cuerpo, respetar a la persona que está contigo, no destruir el material. Entonces esos son ciertos acuerdos que nosotros vamos tomando y mediante eso nos vamos colaborando. O sea, si por ejemplo el niño me dice, no sé, necesito que me ayudes a hacer una casa o un castillo, por ejemplo. Yo obviamente lo voy a ayudar, entonces esas son colaboraciones que nosotros vamos a ir haciendo porque yo voy a ser su compañero simbólico, o sea, yo voy a hacer un tú a tú con él, ¿ya? Otra de las estrategias que nosotros ocupamos es la sorpresa. Por ejemplo, la sorpresa en la mirada, en los gestos, en la voz, en, en los objetos, por ejemplo, nosotros siempre ponemos un tipo de sorpresa para que él vaya viendo que de repente lo que él está haciendo está correcto. ¿Ya? Hay muchos niños, por ejemplo, que necesitan la afirmación, ya sea mediante un gesto de cabeza, un gesto verbal, un gesto con la mirada, porque necesitan adecuar ese comportamiento, o sea, necesitan un permiso para poder seguir con la acción. Y eso se lo da la persona que está a cargo o el mediador, que soy yo. ¿Ya? El refuerzo. Siempre mediante el refuerzo van a ser acciones de ayuda corporal o verbal para un fin. Por ejemplo, si él hace algo bien, yo le voy a decir, muy bien, lo estás haciendo muy bien, te tiraste muy bien. O a lo mejor yo le voy a preguntar, no sé, ¿te quieres subir a la espaldera, por ejemplo? Y él me va a decir, sí, perfecto, hazlo, yo te voy a acompañar, voy a estar ahí presente para ti. ¿Ya? Como también puede ser que hayan algunas actitudes que no están correctas y que uno se las recalque. Por ejemplo, si él destruye mucho la construcción del compañero, uno le dice, recuerda que no debes destruir la construcción del compañero. Entonces ese es un refuerzo para que él sepa que eso no lo debe hacer. ¿Ya? Y mediante perdón, está mal ahí, la invitación, no es irritación, ya es la invitación, ya que puede ser necesario para aquellos niños que no se dan
el permiso del juego, ¿ya? Hay muchos niños que miran desde lejos, que a lo mejor necesitan entrar un poco más en confianza para poder jugar, entonces ahí uno le hace la invitación, ¿ya? Que es decirle, ¿quieres jugar a esto? Mira, a lo mejor podríamos integrarlo aquí en este grupo para que veamos cómo funcionas, etcétera, ¿ya? Entonces, mediante la invitación, nosotros también podemos ir ayudando al desarrollo del niño. ¿Qué otras estrategias tenemos? Tenemos la provocación, ¿ya? Que es un tipo de invitación. O sea, cuando yo le digo al niño a lo mejor, a lo mejor tú no puedes realizar eso. Y él me va a decir, sí, yo lo puedo realizar. Es una invitación un poco a que él vea cuáles son sus capacidades y sus actitudes. Porque mediante eso va a ser lo que yo voy a ver qué es lo que él necesita, ¿ya? Mediante la contención. Ya la contención es súper importante porque va a ser una respuesta tanto agradable o frustrable que le va a ir poniendo límites. O sea, por ejemplo, si el niño necesita un abrazo, yo se lo voy a dar, ¿ya? Porque es la contención que él necesita en ese minuto. Pero si necesita que yo, por ejemplo, le ponga límites claros, también, porque los límites son un tipo de contención. O sea, el niño va a saber cuáles son los lineamientos o las etapas que él puede pasar o no, ¿ya? Él, si yo le digo, por ejemplo, tú para entrar a la sala te debes sacar los zapatos, él sabe que eso es un límite y es una regla, entonces él tiene que hacerlo para poder ingresar a la sala. Si él no lo hace, no puede ingresar. Así que mediante la contención, nosotros también ahí favorecemos su desarrollo. Mediante la frustración. La frustración nos enseña que no hay límites, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, si vemos un niño que no puede realizar algo y lo deja ahí, o lo tira, ¿ya? Nosotros es ahí donde tenemos que ir a trabajar en esa frustración para que, mediante los límites que nosotros vamos a colocar, el niño vaya evolucionando en esa etapa. Mediante la imitación. La imitación es un juego de identificación, o sea, todo lo que él hace es porque lo ha visto en alguna parte, ¿ya? Entonces, mediante la imitación, o es porque él también necesita asegurarse, necesita sentirse alguien, necesita identificarse con algo. Habitualmente los niños pequeños se identifican mucho en una primera etapa con sus padres, o sea, sus padres son las figuras que él tiene en su memoria, ¿ya? Son los que le van a él, mediante la imitación de sus padres, va a decir, a lo mejor yo así es como quiero ser en el futuro. Entonces, mediante la imitación podemos adquirir muchas cosas, muchos progresos y también desarrollar muchas etapas de este desarrollo. Mediante la afectividad, pueden hacer que el niño se sienta más satisfecho emocionalmente, ¿ya? Porque un niño de repente necesita esta contención, esta afectividad, que a lo mejor en la casa de repente no está tan presente. Entonces nosotros es ahí también donde jugamos un rol fundamental y vamos a hacer que el niño sienta esa confianza con nosotros para poder ir abriéndose y ir cumpliendo sus etapas. La autonomía. Mediante la autonomía, nosotros también ocupamos la estrategia de la autonomía, porque con esto favorecemos la práctica psicomotriz, ¿ya? Tendemos a favorecer esta práctica psicomotriz mediante la autonomía, porque podemos hacer que el niño tome ciertas decisiones de forma autónoma, o sea, solo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros le decimos al niño, recuerda que debes sacarte los calcetines antes de ingresar, o sea, sacarte los zapatos y mantener los calcetines, ya, él es capaz de sacarse los zapatos, pero después al final tiene que ser capaz también de ponérselos, ¿ya? Entonces nosotros les damos cierta autonomía y le vamos dando a él ciertas características o le vamos dando ciertas herramientas que él puede ir realizando solo y va viendo que las puede realizar. ¿Ya? ¿Qué otra estrategia nosotros tomamos como psicomotricistas? Por ejemplo, las relaciones de grupo, ¿ya? Donde la relación de grupo nos va a indicar cuál es la madurez que el niño tiene. ¿Por qué? Porque mediante la relación de grupo nosotros vamos a saber si el niño tiene mayor o menor sociabilidad, por ejemplo, ¿ya? Mediante la relación de grupo nosotros vamos a saber cómo él comparte con un otro, o si a lo mejor tiende mucho a jugar solo y no necesita compartir. Entonces, mediante la relación de grupo nosotros vamos a ver todas estas características.
Y por último, yo ocupo mi última estrategia va a ser mantener la seguridad del grupo, que es por sobre todo el fin principal. O sea, yo cuando los niños entran, eh, yo me preocupo de que ellos estén lo más seguro posible. O sea, que ahí no les va a pasar nada. Que ellos van a poder explorar, van a poder jugar, van a poder eh, hacer lo que a ellos se les ocurra, ¿ya? Disfrazarse, no sé, tirarse desde un avión, que es lo que ellos imaginan, por ejemplo, pero con la seguridad de que no les va a pasar nada, ¿ya? Qué otro rol cumple o cuáles son, qué otros roles tenemos nosotros? Competencias para elaborar creativa y creativamente y ajustada distintos escenarios para la práctica psicomotriz. Por ejemplo, si un día yo necesito hacer que el niño, por ejemplo, mejore su equilibrio, que eso es uno de los objetivos, yo a lo mejor voy a disponer dentro de la sala un escenario donde él tenga que a lo mejor subirse a una banca y caminar por esa banca con un pie delante y otro detrás, no necesariamente en paralelo. Entonces, yo ahí voy a ir jugando con estos escenarios para poder ir desarrollando sus capacidades. Por ejemplo, otro escenario que yo puedo desarrollar es, por ejemplo, la grafomotricidad, donde yo voy a poner en una mesa a lo mejor un poco de espuma de afeitar y él mediante sus manos va a ir creando, para ir desarrollando esta aptitud, ¿ya? ¿Qué otra capacidad tenemos? De comunicación con la familia y de otros profesionales. Esta capacidad de comunicación es súper importante porque nosotros trabajamos principalmente en un equipo interdisciplinario, ¿ya? Nosotros no podemos trabajar como psicomotricistas solos, o sea, nosotros necesitamos de la fonoaudióloga, necesitamos de la educadora, necesitamos de la psicóloga, necesitamos del kinesiólogo, por ejemplo, de muchos profesionales que nos van a ir ayudando en lo que es este desarrollo de los niños. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de comunicación tanto con los profesionales como con las familias, o sea, hacer reuniones con la familia, hacer derivación en el caso que lo necesite, hacer reuniones con los padres periódicamente para saber cómo va la evolución de ese niño. ¿Ya? Nosotros necesitamos tener esa capacidad como psicomotricistas. Y la capacidad de mirarse a sí mismo, ¿ya? Que es, como yo les decía, es como descentrarse un poco del yo mismo y ponerse en el lugar del niño. Ver cómo el niño se desarrolla desde su mirada. ¿Cuáles son nuestros mediadores corporales principalmente? Ustedes, como yo les decía, nosotros principalmente hacemos todo nuestro trabajo mediante la mediación corporal. O sea, nosotros mediante nuestro gesto, ¿ya? O sea, cómo nos paramos frente al niño, mediante nuestra mímica. O sea, a lo mejor podemos hacer caras, podemos reforzar actividades, por ejemplo, con una cara de sorpresa, podemos tener una cara de enojo cuando las cosas no están resultando como uno espera o cuando se están transgrediendo los límites, ¿ya? Mediante la voz, ¿ya? Uno va ajustando su voz dependiendo del tipo de grupo que uno tiene. O sea, porque a lo mejor hay niños que necesitan que uno les hable un poquito más fuerte. En cambio hay otros que necesitan que uno les hable un poco más tranquilo o un poco más suave, ¿ya? Y mediante la mirada, ya que es aquí donde nosotros vamos el niño nos va a mirar a nosotros y nosotros vamos a mirar a ellos, obviamente. Y es mediante este gesto o esta mirada que nosotros vamos a probar o no ciertas actitudes o actividades que ellos están realizando. ¿Ya? Entonces, mediante todas estas estrategias, nosotros cumplimos un rol, ese es nuestro rol dentro del desarrollo de los niños. ¿Ya? Entonces, quería yo principalmente darles como una aproximación a lo que es nuestro desarrollo, cómo trabajamos nosotros, cuáles son las cosas que nosotros vemos, las cosas que nosotros hacemos, ¿ya? Para poder fomentar que este desarrollo sea el óptimo, ¿ya? Entonces, les dejo esta aproximación para que vayan viendo un poco cómo es nuestro trabajo y mediante qué cosas nosotros vamos evaluando y observando y tratando de hacer con sus hijos para que ellos vayan adquiriendo las etapas que necesitan y desarrollándose de la forma óptima para que el día de mañana sean un actor en la sociedad y tengan un rol preponderante dentro de esta sociedad.
que es nuestro mayor miramiento en el fondo, hacer de este niño una persona mejor para el futuro, ¿ya? Y que tenga un rol importante dentro de la sociedad. Bueno, esto sería todo. Quisiera agradecer su tiempo. Recuerden que las preguntas las pueden hacer mediante el canal de YouTube, donde va a ser subida esta charla, ¿ya? Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes tengan, la pueden hacer mediante el canal de YouTube y en la parte donde dice chat y preguntas, ¿ya? Desde ya muchas gracias, agradezco su tiempo y que estén muy bien. Hasta luego.